Hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Proverbios capítulo 14, versículo 12. Muchos intentan hacer lo correcto, pero hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. Desde una edad temprana se nos enseñan habilidades de razonamiento lógico para resolver problemas. Se nos anima a ser pensadores independientes. El cerebro humano contiene más de 100.000 millones de células nerviosas. Produce miles de pensamientos por hora. Genera suficiente electricidad para encender una bombilla. ¿Por qué no querría Dios que usemos este increíble cerebro que nos dio para averiguar qué es lo correcto? La serpiente en el jardín del Edén le planteó la misma pregunta a Eva cuando le pidió que repensara el mandato de Dios sobre el fruto prohibido. Es fácil ver en retrospectiva cómo Satanás usó la estratagema para socavar la confianza de Eva en Dios, pero ¿con qué frecuencia podemos reconocer esta antigua táctica del enemigo en nuestras propias vidas? Por los conceptos modernos nos olvidamos que hay caminos que al hombre le parecen rectos. En el libro El antídoto perfecto del doctor Michael Youssef explica cómo Satanás a menudo aplica una nueva capa de pintura para encubrir su antiguo esquema. Y así sigue hoy en día. Satanás neutraliza el poder de la palabra de Dios con los mantras del pensamiento posmoderno. Aquí viene: la verdad es relativa, la moralidad es obsoleta, la autoridad como concepto está pasada de moda, la honestidad es para tontos, la búsqueda de la verdad no tiene sentido. Muchos quieren seguir este tipo de pensamientos modernos, pero se olvidan que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero al final son caminos de muerte. A medida que abundan las oportunidades del hombre para aprender, el atractivo de volverse autónomo se vuelve más fuerte. El intelecto humano puede ser una fuerza destructiva si la verdad no lo controla. Y cuando hablamos de la verdad, hablamos de Jesús. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Ahora más que nunca es importante reconocer los peligros de vivir según nuestras propias costumbres. ¿Cuál es el significado de este pasaje? Hay caminos que al hombre le parecen rectos. Desde la caída de la humanidad hasta ahora, los humanos han poseído una inclinación natural a hacer el mal. Hay referencias bíblicas. Génesis capítulo 6, versículo 5. Jeremías capítulo 17, versículo 9. Mateo capítulo 15, verso 18 y 19. Las formas que nos parecen naturalmente correctas están contaminadas por perspectivas sesgadas, conciencias cauterizadas, motivos pecaminosos. Podemos sentir que nuestras intenciones son buenas e incluso creer que con todo nuestro corazón, que nuestros motivos son puros, pero nuestra vieja naturaleza, la caída, la de Adán, no tiene capacidad para nada eternamente bueno o correcto. Por lo tanto, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. Cualquier decisión que tomemos en esta vida, la sabiduría que compartimos o el fruto que produzcamos, aparte de una conexión permanente con Cristo, es inútil. Y si dependemos de nuestro propio camino para la salvación, seguramente nos llevará directamente al infierno. Hay caminos que al hombre le parecen rectos. Hay caminos que al hombre le parecen rectos. ¿Cómo ha sesgado esto en nuestra conciencia? Cuando fueron colocados por primera vez en el jardín, Adán y Eva compartían una comunión perfecta con Dios. Hablaban con el Todopoderoso diariamente y confiaban en Él para cada necesidad. Su confianza en la suficiencia de Dios los protegía de la carga de tener que discernir entre el bien y el mal por sí mismos. Mientras se aferraban a Él, inevitablemente daban el fruto de su justicia. De esa manera llegaban a ser, entre comillas, sabios en lo que es bueno e inocentes en lo que es malo. Pero Adán y Eva cayeron presa de mentiras de Satanás.
por el deseo de obtener sabiduría propia como la de Dios. Desobedecieron la orden protectora de Dios y comieron del árbol del conocimiento. Los efectos posteriores de este pecado original: les compraron un boleto de ida fuera del paraíso, un boleto hacia el trabajo duro que viene con la elección de la autosuficiencia sobre la dependencia de Dios. Hoy en día nuestra sociedad nos está enseñando a que podemos vivir sin Dios. Analiza todas las leyes que se están aprobando, todas van en contra de los principios de Dios. Tú ves un medio de televisión y en la mayoría de los casos la persecución es a los cristianos. La persecución es contra Dios. Además de la muerte espiritual de la pareja, una sentencia de muerte física entró en sus ahora cuerpos mortales y se propagó a través de la simiente de Adán como un contagio insidioso a todo el mundo. Digo contagio porque no puedo decir con otra palabra a lo que me estoy refiriendo. ¿Adán y Eva realmente obtuvieron del fruto el conocimiento que tanto habían deseado? Ese conocimiento no los hizo como Dios. Recuerda que la serpiente había prometido, había dicho que seréis como Dios. En cambio, los llenó de un conocimiento sobrenatural demasiado complejo para la comprensión humana. Para manejar tal conocimiento uno debe ser omnisciente, poseer la capacidad de comprender todas las opciones y contingencias posibles. También poseer la capacidad integral y la determinación de elegir el curso de acción correcto. El hombre no ha descifrado el código del bien y del mal. Por tal razón, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero luego esos caminos están muy desviados. La humanidad todavía soporta el peso de ese conocimiento. Tan sabios como somos a nuestros propios ojos, el hombre todavía no ha descifrado ese código del bien y del mal. Nuestros intentos naturales de bondad son fugaces, en el mejor de los casos, contraproducentes en el peor, mientras que nuestro valor predeterminado sigue siendo el mal. ¿Necedad o tontedad? Es como la Biblia describe este conocimiento de Dios mal manejado que el hombre llama sabiduría. Hay muchos hombres que se creen sabios en nuestra sociedad, pero de sabios tienen lo que yo de bombero. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y en su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Cuántas veces nosotros hemos profesado ser sabios, pero realmente somos necios? ¿Cuántas veces nos han dado lecciones cuando hemos pensado que nosotros teníamos la razón? Nos creíamos los números 1 y al final viene otro y echa abajo, derriba todo lo que nos habíamos propuesto, derriba incluso nuestras palabras. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Esto lo dice la primera carta de Corintios, capítulo 1, verso 20. ¿Dónde se puede encontrar el camino correcto? De esto estaba hablando Salomón en este versículo. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero ¿dónde puedo encontrar ese camino correcto? Una de las razones por las que Dios colocó el árbol del conocimiento en el jardín del Edén fue para darles a Adán y a Eva una opción. Él no diseñó a los humanos para que fueran marionetas sin sentido. Él nos dio control sobre nuestra voluntad para que pudiéramos expresar nuestro amor por Él libremente. Con ese libre albedrío, Dios nos dio la capacidad de pensar por nosotros mismos. Sin embargo, nuestra sabiduría, nuestro intelecto, nuestro entendimiento humano están incompletos. Están incompletos porque necesitamos la guía de Dios. Sin la guía o la dirección de Dios siempre hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. Cuando Adán y Eva se rebelaron contra Dios, el fruto abrió sus ojos físicos a la realidad del pecado, mientras que la ceguera espiritual veló su entendimiento.
Sin su conexión íntima con Dios no tenían forma de saber cómo agradar a Dios. Su voluntad se convirtió en un misterio que ellos y las generaciones futuras nunca entenderían por completo, ni tendrían el poder de obedecer. ¿Dónde puedo encontrar el camino correcto? Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Ese es el camino correcto. Jesús es el único camino. Y además ese camino nos lleva a la salvación de nuestra alma. Hay caminos que al hombre le parecen rectos. ¿Cómo encontrar el camino de regreso a Dios? Esta es otra buena pregunta. ¿Se ha perdido toda esperanza? Si mi sabiduría y tu sabiduría es necedad, nuestro entendimiento oscurecido o incluso nuestra propia conciencia es esclava de la maldición del pecado. ¿Cómo encontraremos el camino de regreso a la verdad, de regreso a Dios? Dios proveyó el camino. La buena noticia es que no tenemos que andar con nuestro propio pensamiento. Dios en su infinita misericordia proveyó el camino. Jesucristo es el puente que llena la brecha entre Él y el hombre caído, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Efesios capítulo 1, versículos del 7 al 9. Cuando elegimos dejar el fruto prohibido de nuestra propia autonomía y nos aferramos a la redención de la cruz, Dios restaura nuestro camino a la vida. Y lo hace a través de Él. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero Jesucristo es el camino correcto. Él es el único camino. Para algunos en este mundo, la cruz no tiene sentido. Es una tontería para sus mentes. Ellos no lo entienden, no lo van a aceptar. Viven cegados a su poder y gracia donde se encuentra la verdadera libertad. Es por eso que la Biblia nos advierte categóricamente acerca de confiar en nuestros propios caminos y sabiduría. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, le parecen correctos. Este es el camino correcto. No, ese camino es camino de muerte. Su fin es camino de muerte. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Esto lo dice también la primera carta de Corintios, capítulo 1, versículo 18 y 19. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero hay que elegir el camino de la cruz. Así como el primer hombre y la primera mujer en el jardín del Edén tuvieron que elegir entre la vida y la muerte, nosotros también. Podemos elegir los caminos sabios de este mundo y nuestra vieja naturaleza pecaminosa. Cuando digo sabios, caminos sabios de este mundo, digo entre comillas. Esa es una opción. O puedes elegir el camino de la cruz, que parece una locura a este mundo. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Primera carta de Corintios, capítulo 1, verso 26. Dios quiere decir cada palabra que dice. Entonces, como alguien dijo, es uno de los versículos más aleccionadores de las Escrituras. Hay un camino que a una persona le parece derecho, pero su fin es camino a la muerte. En el libro de Jueces, Israel estaba en un periodo oscuro y desastroso porque cada uno hacía lo que bien le parecía, es decir,
tomaban sus propias decisiones y ellos también seguían sus propios caminos. Le parecían que esos caminos que estaban tomando eran los correctos. Esto resalta el problema con la sabiduría humana mundana. Parece correcto, pero no lo es. Las estrategias humanas, las filosofías sobre la vida, de hecho, tienen a mucha gente convencida porque apelan a nuestras propias nociones egocéntricas de lo que es lo mejor. Pero aquellos que no buscan la opinión de Dios sobre el camino correcto pagarán un alto precio al final. Confía únicamente en la lógica humana para trazar el curso de tu vida. Esto es lo que nos están compartiendo últimamente. Confía en tu lógica humana y así puedes trazar el curso de tu vida. Y ese camino te llevará al éxito. Mentira, ese camino te va a llevar al infierno. Esto va a tocar la fibra sensible de muchos. Y escuchar la verdad duele, incluso si es necesario. La palabra de Dios es final y verdadera. La palabra de Dios descubre, corrige, consuela, traspasa. Sin la palabra de Dios guiándonos, equipándonos, la vida sería muy difícil de transitar. Yo he estado durante mucho tiempo alejado de los caminos de Dios. Tenía la cobertura de la iglesia, tenía la cobertura del ministerio, tenía la cobertura de la familia, de los amigos, de las autoridades, pero mis caminos no eran correctos. Era una fachada. Es humo que te impide creer verdaderamente lo que Dios tiene para ti. No todos podemos ver lo que está por venir, pero ahí es cuando Dios nos pide que confiemos en Él y caminemos por fe y no por vista. ¿Recuerdas esta reflexión? Caminamos por fe y no por vista. Hay caminos que al hombre le parecen rectos. Una persona imprudente puede sentir que su camino es correcto, pero de hecho conduce a la muerte. Hay ejemplos de tales personas insensatas que incluiría, por ejemplo, a los que adoran a Dios con los labios, pero no con el corazón. Aquellos cuya religión consiste solo en observancias externas y aquellos cuyo primer deseo es agradar a los hombres en lugar de a Dios. Tales personas suponen que su camino es correcto, pero están equivocados. A lo largo de este último año todos tuvimos que navegar esta vida durante lo que parecía la temporada más difícil de nuestras vidas, sobre todo para ciertas personas. En el pasado la humanidad ha soportado mucho más de lo que hemos tenido en los últimos años. Y puedo mencionarte la Primera, la Segunda Guerra Mundial, puedo hablarte de tantas cosas. Podemos comparar y contrastar lo que ha sucedido desde la caída de la humanidad, pero esto no nos va a ayudar a guiarnos en el presente. Las personas crecen a través de diferentes estilos de vida, a través de familias, a través de culturas. Las personas van por diferentes caminos, ya sea con Dios o sin Él. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero esos caminos anchos conducen a la muerte. La vida verdaderamente no es fácil. De hecho, la Biblia dice en Mateo capítulo 7, verso 13, que muchos van por el camino más ancho en lugar del más angosto porque el camino ancho parece el más fácil. Pero es un error. Al final conduce a la muerte. Lucas capítulo 17, verso 33 dice, todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Buscamos lo que sabemos. Si Dios no es lo que conoces, entonces siempre estarás buscando ser satisfecho. La Biblia dice muchas veces que tenemos que echar nuestras cargas sobre Él. Salmo 55, Mateo capítulo 11, primera carta de Pedro. A veces olvidamos en el momento que aquello con lo que nos estamos sobrecargando. A lo mejor lo que estás cargando nunca estuvo destinado a que lo lleves. Y estás por ese camino cargando con esa maleta
que al final lo que está haciendo es quitarte fuerzas, desviarte del camino de la salvación. Hay caminos que son tentadores. Hay caminos que al hombre le parecen rectos. El camino que tú y yo elegimos para nosotros puede ser más tentador de lo que esperábamos. La vida que soñamos está llena de posibilidades, pero a veces la vida te golpea en la cara y el control trata de convertirse en una parte de ti que te olvidas de que Dios todavía tiene el control, como dice el salmista en el capítulo 27. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero Dios nos ha dado autocontrol sobre acciones, emociones, pensamientos. Antes de que tomes un camino, consulta a Dios. Antes de que vayas a dar un paso, consulta a Dios. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Palabras de Salomón, Proverbios capítulo 19, verso 21. ¿Cómo podemos evitar los malos caminos? Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra por siempre y para siempre. Hay una canción de nuestro querido Jaime Murrell que ya llegó a la meta y hablaba de esto. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra. ¿Tu fe ha sido probada? Bien. Santiago capítulo 1, verso 2 dice que la prueba de vuestra fe produce paciencia. En otras palabras, probar tu fe te da la resistencia para continuar pasando estas pruebas para que puedas recibir la corona de la vida. Qué bueno que podamos reconocer en todos nuestros caminos a Dios. Y Él va a enderezar nuestras veredas, porque hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero al final son caminos de muerte. La fe se relaciona con creer en Dios. Creer que Él te está guiando por el camino que tiene para ti. Proverbios capítulo 3, versos 5 y 6 dice: Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Deja que Dios te guíe. Deja que Dios esté en tu vida como si lo vieras todos los días. Él no te dejará. Él no te desamparará. Incluso en los momentos más difíciles que pensamos que Dios no está con nosotros. Él siempre está contigo. Jonás, por ejemplo, regresó de su camino, porque Dios tenía un plan. Jonás desobedeció, recibió un mandato de Dios y en vez de seguir ese mandato, en vez de seguir por el camino que Dios le había establecido, tomó su propio camino y empezó a descender. Y me gusta esta palabra, y de hecho te la hemos compartido. Cuando tú y yo nos apartamos de los caminos de Dios, empezamos a descender. La palabra dice que Jonás descendió a Jope. Descendió a Jope. Dice que compró unos billetes y descendió a los camarotes, a la bodega, para dormir, para esconderse de Dios. Seguía descendiendo, te has quedado, ¿no? Descendió a Jope, ya en el barco descendió, siguió bajando hacia esos camarotes para descansar, para echarse una buena siesta, para huir de la presencia de Dios. ¿Qué pasó después? Él era el problema de esa tormenta. Y él dijo, mira, el problema de esta tormenta soy yo. He desobedecido a Dios. Echarme al mar y el agua se calmará. Y efectivamente, echaron a Jonás al mar los marineros y ese agua se calmó. Y empezó a hundirse Jonás. Seguía descendiendo. Descendió a Jope, descendió a los camarotes en ese barco, a la bodega, y ya luego en el mar empezó a descender hasta lo más profundo. Pero ahí no acaba la cosa, porque Dios preparó un gran pez, y ese pez se lo comió. Se comió a Jonás, y Jonás empezó otra vez a descender. ¿Dónde descendió? A las entrañas de ese pez, al interior del pez. Cuando tú y yo nos desviamos del camino de Dios, descendemos. Incluso si te desvías del camino, Dios dejará el 99 para encontrar el 1.
deja las 99 ovejas para buscar a esa que se había perdido. Dios nos ha dado su palabra por una razón. Dios nos dio la vida porque nos ama. Su amor es lo que nos salvó de la muerte por medio del sacrificio de Jesús. Jesús es el único camino, es el camino de la vida. En Él tendremos vida, tendremos paz. Su amor es lo que nos atrae. Así que confía en sus caminos. Esfuérzate por seguir el camino angosto. Es difícil, pero es gratificante, porque al final sabemos lo que vamos a encontrarnos. Al final de ese camino, el Señor nos espera con esa corona, con ese premio, con ese regalo. El camino angosto siempre es difícil, pero tiene un final dulce. Recuerda que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. ¿Qué camino vas a tomar en tu vida? Espero que tu decisión sea la de escoger el camino que lleva a la vida. Y ese camino que lleva a la vida es Jesús. Jesús es el camino, es la verdad, es la vida. Yo quiero andar por ese camino. ¿Y tú?